Bueno, como bien les decía Pietro entonces, en la clase de hoy, ¿sí? Lo que vamos a ver es un poco de lo que es el monitoreo terapéutico de medicamentos, ¿sí? Entonces, el monitoreo terapéutico de medicamentos es una especialidad, ¿sí? Que está destinada a mejorar la atención del paciente mediante lo que es la optimización del tratamiento farmacológico, ¿tá? Entonces, ¿qué implica optimizar el tratamiento farmacológico? Bueno, implica, ¿no? Establecer un plan terapéutico, ¿sí? Con el cual se logre que el tratamiento sea eficaz y seguro, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de estos dos términos, ¿no? Cuando hablamos de eficacia, ¿sí? Lo que estamos buscando es que un fármaco, ¿sí? Que yo estoy administrando provoque la acción farmacológica, ¿sí? Deseada, ¿tá? Pero por otro lado, ¿sí? Ustedes saben que la especificidad por los receptores puede ser variable y entonces el mismo fármaco actuando sobre otros receptores o sobre los mismos receptores pero ubicados en otro lugar del organismo, ¿tá? Puede también dar lugar a efectos que no son los que buscamos, ¿tá? Entonces la ausencia de estos efectos no deseados es lo que denominamos seguridad, ¿tá? Entonces la idea es establecer un plan, ¿sí? De forma de administrar una dosis, ¿sí? En un intervalo de administración, ¿sí? Habiendo seleccionado una determinada forma farmacéutica y una determinada vía de administración, de forma tal que el medicamento que estamos administrando, ¿sí? Provoque la acción farmacológica que estamos buscando y en lo posible haya ausencia de aquellos efectos farmacológicos que denominamos efectos no deseados. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre, ¿sí? Cuando se administra un medicamento? Bueno, lo que tenemos es que va a haber naturalmente una interacción entre lo que es el medicamento y el organismo, ¿sí? Y esto conduce al desarrollo de dos tipos de respuestas. Por un lado, tenemos la respuesta farmacocinética, ¿tá? Que se describe en términos de lo que el organismo provoca sobre el medicamento, y tenemos también la respuesta farmacodinámica, ¿sí? Que se describe en términos de lo que el medicamento provoca sobre el organismo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si bien esto es el resultado, ¿no? Lo que ocurre es que la administración de un medicamento, ¿sí? Cuando se administra este se es sometido a los procesos que ustedes ya conocen, ¿tá? El famoso LADME, y como consecuencia de estos procesos, ¿sí? Lo que se origina es un perfil de concentraciones en función del tiempo, ¿tá? O sea que vamos a tener una concentración que varía a lo largo del tiempo, ¿tá? Esa concentración, ¿sí? La vamos a tener en lo que es plasma, ¿tá? Pero también en lo que son otros sitios a donde va a llegar el medicamento. Y hay una determinada concentración, ¿sí? O sea, las moléculas de fármaco, cuando llegan a sus sitios blancos, ¿tá? Van a provocar un efecto, ¿sí? Y ahí es que estamos viendo lo que es la respuesta farmacodinámica. Ahora, ¿qué concentración, ¿sí? Es la que está vinculada con el efecto? Bueno, va a ser esa concentración, ¿sí? A nivel de lo que son los sitios blancos, que es lo que nosotros denominamos la biofase. Entonces, bueno, un poco hablando de lo que es la respuesta farmacocinética, que es algo que ustedes a esta altura ya recontra conocen, ¿tá? Tenemos el LADME, ¿sí? Que está compuesto por lo que es liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿tá? Que ustedes ya saben que los dos primeros procesos son procesos que ocurren de forma secuencial. Primero tiene que ocurrir la liberación del fármaco para que tenga lugar la absorción, mientras que los últimos tres, ¿tá? Que en su globalidad los llamamos disposición, ¿tá? Son fármacos que ocurren de manera conjunta, ¿tá? Como justamente tenemos estos procesos, la forma, lo que tenemos también, que también son cosas que hemos manejado a lo largo de este curso, ¿tá? Tenemos parámetros farmacocinéticos que nos permiten cuantificar cada uno de estos procesos, ¿tá? Entonces lo que es el ingreso de fármacos, ya saben ustedes que lo cuantificamos mediante lo que es la biodisponibilidad y la velocidad de ingreso, ¿sí? Lo que es la distribución de fármacos la cuantificamos mediante el volumen de distribución y el clearance intercompartimental, y la eliminación la cuantificamos mediante la constante de eliminación y el clearance, ¿tá?
justamente como los sistemas, como el cuerpo humano, ¿sí? Es un sistema abierto, ¿sí? Lo que se necesita determinar es, como decíamos hoy, si yo quiero buscar un efecto a largo plazo, ¿sí? Lo que voy a tener que hacer es dar dosis reiteradas, ¿sí? Dosis múltiples de un fármaco, para que el efecto se mantenga en el tiempo. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo terapéutico? ¿No? Bien, ¿cuál va a ser? Entonces nos tenemos que pensar primero cuál es el objetivo de la terapia. El objetivo de la terapia, ¿sí? Es que haya un efecto. ¿Tá? O sea, se administra un fármaco porque estamos buscando paliar alguna situación, ¿no? Se administra un fármaco antihipertensivo porque se busca disminuir la presión arterial. Se administra un fármaco anticonvulsivante porque se busca evitar que se desencadenen las crisis anticonvulsivantes, ¿sí? Ahora bien, ¿de qué depende de que este fármaco produzca o no ese efecto? Bueno, va a depender, en primera instancia, de la dosis que se esté administrando, ¿sí? Bien, lo que nosotros queremos además es, cuando administramos esta dosis, buscamos un efecto, pero buscamos también, por un lado, la eficacia y por otro lado también lo que es la seguridad, ¿sí? Hablábamos de que cuando se administra un fármaco tenemos las dos respuestas, la respuesta farmacocinética y la respuesta farmacodinámica, ¿sí? Pero, ¿cuál es la dosis que tenemos que administrar? Entonces acá surge el hecho de otro parámetro, no se denominaría parámetro en sí, pero es la concentración, ¿tá? Como veíamos recién, son las concentraciones, ¿sí? Las que realmente van a estar determinando el efecto que provoca ese fármaco. Y más específicamente, ¿qué concentraciones? Las concentraciones que estén en el sitio de acción, ¿sí? Entonces, como veíamos hoy, nuestras incógnitas cuando hablamos de monitoreo es qué dosis administrar, cómo administrar esa dosis, cuánto tiempo durará el efecto y por lo tanto cada cuánto tendrá que ser administrada esa dosis, qué interacciones pueden haber con otros fármacos y también por qué iguales dosis pueden provocar distintos efectos, que esto forma parte de lo que es la variabilidad, ¿sí? Que es algo que vamos a ver que ocurre tanto a nivel intraindividual como interindividual. Entonces, ¿de qué tenemos que hablar? ¿De la dosis o de concentración? ¿No? Yo un poco les adelantaba que sobre todo es la concentración y sobre todo la concentración en algún sitio específico, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, una misma dosis, ¿tá? Puede producir distintos grados de respuesta, ¿tá? Así como una misma intensidad de efecto puede ser observada con distintas dosis, ¿tá? Lo mismo en verdad ocurre con la concentración, ¿sí? Yo puedo, una misma concentración, ¿tá? Puede originar distintos grados de respuesta, así como una misma respuesta se puede ver con distintas concentraciones. Sin embargo, cuando salimos del ámbito dosis y pasamos al ámbito de concentración, lo que logramos es una disminución de la variabilidad, ¿sí? Porque estamos eliminando lo que es la contribución del tiempo y la biodisponibilidad, ¿tá? Entonces es más certero, ¿sí? Realizar nuestra evaluación mediante la evaluación de concentraciones que mediante la evaluación de dosis. Si bien obviamente esa concentración va a haber sido fruto de la dosis administrada, ¿tá? Y entonces después cabe preguntarnos qué concentración es la que tenemos que considerar. Concentración total en sangre, concentración libre, ¿sí? Concentración en la biofase, concentración en el plasma. Entonces, cuando... esto es un poco lo que veníamos conversando recién, ¿sí? Y tener en cuenta que lo que ocurre justamente es la administración de una dosis va a originar una concentración plasmática, ¿sí? Que va a estar relacionada con una concentración en la biofase, pero es la concentración en la biofase la que va a dar lugar a que ocurra ese efecto bioquímico fisiológico que finalmente termina dando la respuesta clínica, ¿tá? Entonces, si nos planteamos desde el punto de vista estricto qué sería lo correcto medir, lo correcto o lo que me daría la información más certera sería la medición de la concentración en la biofase. Sin embargo, la biofase es muchas veces un sitio inaccesible o capaz que a veces no es
no es inaccesible, pero es poco ético, ¿sí? Realizar la medición en ese lugar. Pero como la concentración plasmática guarda una relación con la concentración en la biofase, ¿sí? Lo que se hace muchas veces es utilizar la concentración ya sea plasmática o en sangre total, dependiendo del fármaco, ¿sí? Y a través de la medición de ya sea fármaco o fármaco y metabolito, ¿sí? En lo que es el plasma, ¿sí? Se busca justamente hacer esto que hablábamos hoy, de hacer un ajuste posológico o implementar un plan terapéutico con el cual se logre lo que es un tratamiento que sea seguro y eficaz. ¿Sí? Entonces, como justamente la respuesta, por esto que decimos, ¿no? La respuesta farmacodinámica va a estar condicionada por la respuesta farmacocinética, ¿sí? Tanto el efecto terapéutico como tóxico, y por lo tanto lo que es eficacia y seguridad de un medicamento puede ser controlado, ¿sí? Modulando y previendo las concentraciones de fármaco que van a estar circulando en el organismo. Entonces, hablábamos un poco de lo que era la variabilidad, que yo les decía que la variabilidad, ¿sí? Ocurre a dos niveles, ¿tá? A nivel de lo que es intraindividual y lo que es interindividual, ¿sí? Es decir, que un mismo sujeto, ¿sí? Presenta variabilidad, y después por otro lado vemos la variabilidad entre los sujetos. Entonces acá, por ejemplo, lo que estamos viendo, ¿no? Son concentraciones de fenitoína en plasma, ¿sí? Versus lo que es la dosis, ¿tá? Los miligramos por día. ¿Tá? Entonces pueden ver cómo una misma dosis, ¿sí? Por ejemplo 200 miligramos, originó en distintos sujetos, ¿sí? Concentraciones tan disímiles como, podríamos decir que van desde 10 hasta 80. ¿Tá? Si miramos 300 todavía, la diferencia es más abismal. ¿Tá? Lo mismo ocurre con una dosis de 400. ¿Sí? Entonces, si yo baso, esto un poco explica lo que veíamos hoy de la dosis, si yo baso mi ajuste, ¿no? En lo que es dosis, ¿tá? Yo administrando una dosis de 300 miligramos a un individuo, puede que el individuo presente una concentración de 40, ¿tá? O puede que el individuo presente una concentración de 160. Otro ejemplo de esto es lo que ocurre con ciclosporina, ¿sí? Que en este caso la ciclosporina es un fármaco inmunosupresor, ¿sí? Que se utiliza en lo que es la terapia para evitar el rechazo de un órgano trasplantado, ¿sí? Y sobre todo se usó durante mucho tiempo en lo que es el trasplante de riñón, ¿tá? Aunque hoy en día es un fármaco que se utiliza sobre todo para lo que es el tratamiento de enfermedades autoinmunes. ¿Tá? ¿Qué es lo que ocurre con ciclosporina? Bueno, lo que ocurre es que individuos, ¿sí? Fíjense en que todas estas curvas, ¿no? Tienen un valle que está más o menos por acá, en los 100, ¿sí? Entonces lo que se veía es que, ¿cómo se realizaba el monitoreo de ciclosporina? Bueno, se medían las concentraciones a predosis. ¿Por qué a predosis? En general, el monitoreo de la gran mayoría de los fármacos se realiza a predosis, porque es como, yo diría, como un punto, no sé si diría cómodo, ¿tá? Pero es un punto en el que nosotros es fácil explicarle al paciente y es fácil también para el personal de la salud, ¿tá? La extracción de una muestra que sea a predosis, ¿tá? Justo antes de que el paciente toma la medicación. Además de otras cuestiones, pero sobre todo para ciclosporina, tengamos en cuenta esto, ¿no? Se sacaban las muestras a predosis, ¿tá? Pero en una predosis lo que teníamos era que pacientes con una misma concentración de 100 nanogramos por mililitro, ¿sí? Algunos tenían una evolución preciosa de su trasplante, otros pacientes tenían efectos adversos y otros pacientes rechazaban el órgano, ¿sí? Entonces, la realización de curvas de concentración en función del tiempo permitió obtener estos perfiles. Y ven que los perfiles son muy disímiles, ¿no? Tenemos algunas curvas amarillas que vienen así como chatitas, ¿tá? Otras que son bien agudas, ¿sí? Y hacen un pico acá bien agudo de 1200 nanogramos por mililitro. Entonces, digamos que si todo este grupo de curvas que tenemos las clasificamos en dos, ¿sí? Tenemos estas dos curvas
dos perfiles promedio obtenemos, los dos rosados, ¿tá? Un perfil que es bien agudo y un perfil que es bien achatado, ¿tá? Entonces lo que se vio para el caso de ciclosporina es que el monitoreo en predosis, ¿tá? Por más ventajoso que fuera desde el punto de vista de la extracción, no está mostrando de una forma certera, ¿sí?, cómo es la... no guarda una buena relación con lo que es la respuesta clínica, ¿tá? ¿Por qué? Por esto que veíamos, con una misma concentración a predosis, los individuos, algunos, tenían un perfil de esta forma, mientras que otros tenían este perfil achatadito. Y como consecuencia tenían efectos que eran muy disímiles. Entonces, por ejemplo, para el caso de ciclosporina, se hizo un estudio multicéntrico en donde lo que se hizo fue realizar curvas de concentraciones en función del tiempo, ¿tá? Curvas que iban de 0 a 12, y ustedes a lo largo de este curso se han manejado mucho con datos en los que tienen distintos puntos de 0 a 12, ¿sí? Pero en la práctica no es algo que sea muy factible de llevar a cabo, ¿tá? Si yo les hablo de que la ciclosporina es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de un órgano trasplantado, imagínense que los pacientes en tratamiento con este fármaco se monitorizan con una frecuencia bastante grande. Al principio del trasplante se monitorizan hasta 2 veces por semana, ¿tá? Después capaz que cada 15 días, ¿tá? Pero no es muy factible que de rutina nosotros podamos hacerle a un individuo 2 veces por semana una curva de 0 a 12 horas, porque eso significaría que el individuo tiene que estar ingresado en el centro hospitalario. Pero bueno, cuando se hicieron las curvas de 0 a 12 horas, ¿sí? Lo que se vio es que en verdad una curva de área bajo la curva de 0 a 4 horas es la que tiene una buena relación con la respuesta clínica, ¿sí? Y a partir de eso, a su vez, se llegó a que el punto que guarda una mejor relación con la respuesta clínica, o sea, analizando los puntos entre 0 y 4, ¿sí?, se llegó al que el punto que guarda una mejor relación con la respuesta clínica es la concentración a las 2 horas posdosis, ¿tá? Y acá esto que yo les decía, que hay veces que nos encontramos con que lo mejor puede ser hacer la curva de 0 a 12, o en este caso la curva de 0 a 4, pero tenemos que tener en cuenta la practicidad y la viabilidad de que esto se pueda hacer, ¿no?, de forma frecuente para el caso del paciente, ¿tá? Entonces hoy en día lo que se hace para ciclosporina es monitorizar las concentraciones a las 2 horas posdosis, ¿tá? ¿Por qué? Porque esto me soluciona este problema que teníamos, ¿tá?, de que hay una variabilidad enorme en lo que es la respuesta farmacocinética de ciclosporina, ¿tá? Y esta variabilidad enorme en la respuesta farmacocinética me determinaba una variabilidad enorme también en lo que era la respuesta farmacodinámica, ¿tá? Entonces, a través de la medición a las 2 horas, ¿sí?, lo que se logra es poder realizar justamente un ajuste posológico, como yo les comentaba, más certero, ¿sí? Ahora bien, acá un poco más de lo que hablábamos de variabilidad, ¿sí? Pero otro concepto que ustedes ya conocen y que lo utilizamos mucho en lo que es monitoreo terapéutico es el concepto de ventana terapéutica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es la ventana terapéutica? Bueno, es ese rango de concentraciones, ¿sí?, en el cual, ¿sí?, esperamos que este rango de concentración está determinado, ¿sí?, por lo que es la concentración mínima eficaz y la concentración mínima tóxica o máxima tolerable, ¿tá? Y por lo tanto es el rango de concentraciones en el que yo voy a ver la respuesta deseada, ¿sí?, sin ver los efectos adversos o hasta un punto en el que estos efectos adversos son tolerables, ¿tá? Entonces, dentro de lo que es nuestra ventana terapéutica o rango terapéutico, ¿sí?, vamos a tener la respuesta, ¿tá? O sea, es el rango de concentraciones en el que se logra la seguridad y la eficacia, ¿tá? Concentraciones por debajo de ese rango, lo que yo corro un riesgo es de ineficacia terapéutica, ¿sí? Mientras que concentraciones por encima de ese rango, lo que me llevan es a un aumento del riesgo de lo que es la toxicidad. Bueno,
Por un lado, tenemos fármacos, ¿sí? Que lo que tienen es una ventana terapéutica que es súper amplia, ¿tá? En donde la distancia entre lo que es la concentración mínima eficaz y la concentración mínima tóxica es muy grande, ¿sí? Y es el caso que ustedes están viendo acá, ¿tá? Mientras que en otros casos, la concentración mínima eficaz, así como la mínima tóxica, están como muy juntitas, ¿sí? Y entonces el rango de concentraciones en el cual yo me tengo que ubicar para que justamente el tratamiento sea eficaz y seguro es muy estrecho, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros hablamos de rango terapéutico, y si ustedes buscan el rango terapéutico de cualquier sustancia, de cualquier fármaco, lo que van a encontrar es un rango terapéutico que es poblacional. ¿Qué significa eso? Que es el rango terapéutico para el común de los individuos, ¿tá? Sin embargo, cada paciente tiene su propia ventana terapéutica, ¿tá? Y por lo tanto es que cada paciente necesita ajustar la dosis de fármaco de acuerdo a su propia ventana, ¿tá? Cuando tenemos fármacos en los que la ventana terapéutica es muy amplia, ¿sí? En esos casos es en los que no se aplica en general el monitoreo terapéutico, ¿sí? Sin embargo, se aplica en aquellos fármacos en los que la ventana terapéutica es tan estrecha, ¿sí? Que yo necesito hacer un ajuste muy fino, ¿sí? Y para justamente lograr la efectividad y la seguridad del tratamiento. Bien, cuando hablamos de ventana terapéutica, ¿sí? Si lo que yo buscara, si mi objetivo fuera lograr que las concentraciones entraran dentro de esa ventana, ¿sí? Que es algo que ustedes ya han hecho en el práctico, ¿no? Hacer ajustes posológicos buscando que la concentración mínima se ubique por encima de la mínima eficaz y la concentración máxima se ubique por debajo de la máxima tolerable, ¿sí? Una de las herramientas que tenemos es modificar cómo es el intervalo de administración, ¿sí? Porque acá, como pueden ver, ¿sí? Si yo mantengo una misma dosis diaria, pero lo que hago es achicar el intervalo de administración, lo que tenemos es una disminución en lo que es la oscilación pico-valle, ¿tá? Y por lo tanto yo puedo lograr que las concentraciones se mantengan dentro del intervalo, dentro del rango terapéutico, ¿tá? Manteniendo justamente en todos los casos lo que es la concentración media. Entonces, este es otros resultados de fenitoína, ¿tá? Que no les había dicho hoy, pero es un fármaco es un fármaco anticonvulsivante y por lo tanto se usa para el tratamiento de las crisis convulsivas, ¿tá? Y ahora que hablamos un poco de ventana terapéutica, les cuento que el rango terapéutico para fenitoína es entre 10 y 20 miligramos por litro, ¿tá? Entonces, fíjense, viendo un poco lo que es la variabilidad que tenemos acá, ¿no? En estas primeras barras, columnas, ¿tá? Tenemos pacientes en los que la concentración de fenitoína era menor a 10 miligramos por litro, ¿tá? Acá en el medio tenemos el grupo de pacientes que logró concentraciones dentro del rango terapéutico, ¿tá? O sea, entre 10 y 20 miligramos por litro, y pacientes que tenían concentraciones mayores a 20 miligramos por litro, ¿tá? Entonces, por un lado, el rango terapéutico nos hace pensar en que las concentraciones tienen que caer entre 10 y 20, y mi objetivo va a ser que cualquier sujeto, ¿sí?, logre que sus concentraciones plasmáticas, porque la fenitoína se monitoriza en plasma, estén entre 10 y 20 miligramos por litro. Sin embargo, vieron que tenemos que las columnas naranjas son pacientes que están controlados, o sea que no tienen crisis, ¿tá? En azul tenemos a los pacientes que presentan crisis, o sea que no están controlando su patología, y en gris tenemos los pacientes que presentan efectos adversos, ¿tá? Fíjense en cómo, con concentraciones menores a 10, ¿tá? Hay un montón de pacientes, ¿sí?, que logran un buen control de las crisis, ¿tá? Naturalmente, la mayor cantidad de pacientes logra un buen control de sus crisis con concentraciones entre 10 y 20, ¿sí? Sin embargo, hay una porción de pacientes que no logra controlar sus crisis a pesar de tener concentraciones entre 10 y 20,
Y además hay algunos pacientes que con concentraciones dentro del rango terapéutico experimentan efectos adversos. ¿Tá? Si nos vamos a concentraciones mayores a 20, ¿tá? Ven que ahora crece mucho la columna de aquellos pacientes que presentan efectos adversos, ¿tá? Tenemos pacientes que presentan crisis, ¿tá? Y tenemos pacientes que están controlados y que no tienen efectos adversos, ¿tá? Con concentraciones mayores a 20. ¿Tá? Y por esto es la importancia justamente del monitoreo, ¿tá? Y no solo del monitoreo, sino de considerar a la hora de hacer el ajuste posológico cómo es la evolución del paciente. ¿Tá? Porque yo puedo medir concentraciones, ¿sí? Y ajustar las dosis de forma tal que la concentración esté dentro de un rango, ¿tá? Decir, bueno, yo quiero que la concentración esté entre 10 y 20. Pero ese paciente tiene un buen control de sus crisis cuando está la concentración entre 10 y 20, o en verdad con una concentración entre 10 y 20 el paciente ya experimenta efectos adversos, o en verdad con una concentración entre 10 y 20 el paciente no logra controlar sus crisis y necesita concentraciones mayores. ¿Tá? ¿Por qué un poco además vemos toda esta variabilidad? Porque la respuesta al fármaco, ¿sí?, se ve afectada por un montón de factores. ¿Tá? Y ahí tienen citados unos cuantos, aunque pueden faltar muchos más. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, en la clase pasada ya estuvieron viendo con Rosa cómo los ritmos circadianos, ¿tá?, pueden afectar tanto lo que es la respuesta farmacocinética como lo que es la respuesta farmacodinámica. ¿Tá? La edad y el sexo son otras dos determinantes. ¿Tá? Nuestra condición fisiológica, o sea, fisiológicamente no somos iguales, ¿tá?, niños con adultos, ni adultos jóvenes con adultos mayores. ¿Tá? Tampoco somos iguales hombres y mujeres. ¿Tá? La etnia también es otro factor que determina variabilidad en lo que es la respuesta al fármaco, la realización de ejercicio o no, ¿tá?, la condición fisiopatológica que puede estar determinando que haya cambios en lo que es la función gastrointestinal, la función cardiovascular, la función renal y la función hepática, ¿tá?, el estrés, la dieta que llevamos a cabo, el consumo de tabaco también incide en lo que es la respuesta al fármaco, el estado clínico del paciente, y hoy vamos a ver un ejemplo, ¿tá?, las proteínas plasmáticas, la medicación concomitante también, ¿tá?, y lo que son los polimorfismos genéticos. ¿Tá? Que algo de esto hablamos un poco en la clase pasada cuando discutimos los datos de tacrolimus. ¿Tá? Entonces, la idea es un poco ahora, ¿sí?, ver cómo algunos de estos factores, ¿sí?, pueden influenciar justamente la respuesta y determinar esta variabilidad tan importante que hablamos y que sustenta justamente que tenga lugar el monitoreo terapéutico de medicamentos para lograr, como decíamos hoy, establecer un plan terapéutico y que el tratamiento sea eficaz y seguro. ¿Tá? Pero antes de entrar en eso, comentarles que la unidad de monitoreo de medicamentos, que es donde el Pietro les comentaba que yo desempeño mis tareas, ¿tá?, se creó en diciembre de 1991, ¿tá?, y está ubicada en el Hospital de Clínicas, ¿tá?, y la unidad de monitoreo de medicamentos surge, ¿sí?, por un convenio entre lo que es Facultad de Química y Facultad de Medicina, ¿sí?, los que trabajamos allí en la unidad. Somos docentes de Facultad de Química, ¿tá?, docentes del área de biofarmacia y terapéutica del CIENFAR, ¿sí?, pero prestamos servicios asistenciales a el Hospital de Clínicas, ¿sí?, o sea que realizamos el monitoreo de concentraciones, ¿sí?, a pacientes que son del Hospital de Clínicas. Bueno, ¿qué es lo que hacemos un poco en la unidad? Bueno, monitorizamos fármacos de estrecho rango terapéutico, y ahora vamos a ver cuáles, ¿tá? Hacemos un análisis de lo que son las covariables que pueden dar lugar a cambios en lo que es la respuesta farmacocinética y farmacodinámica, ¿sí? Y realizamos propuestas farmacoterapéuticas al equipo médico. Entonces, lo que hacemos es la determinación de concentraciones mediante diversas técnicas analíticas, ¿tá?
por un lado tenemos un equipo automatizado, ¿sí? Que mediante una técnica de inmunoensayo magnético quimioluminiscente, ¿tá? Determina las concentraciones de algunos fármacos, ¿tá? Aquellos para los cuales las técnicas no están desarrolladas en ese equipo, las desarrollamos por HPLC, ¿tá? La ventaja que tiene el uso de equipos automatizados es la rápida respuesta, si bien el resultado, ¿cómo es? No me sale la palabra, es menos exacto. La rapidez, ¿sí? A la hora de prestar un servicio asistencial tiene mucho peso, ¿tá? Entonces, en verdad, justamente las técnicas automatizadas lo que nos permiten es tener un resultado, si les digo la técnica que tenemos que demora más, demora media hora desde que ponemos la muestra hasta que tenemos el resultado. ¿Tá? Realizamos el monitoreo en diversos fluidos biológicos, ¿tá? En plasma, en sangre entera, en saliva, en líquido cefalorraquídeo y en orina, ¿sí? Y los fármacos que monitoreamos son todos estos que están acá, ¿sí? Tenemos un grupo por acá de lo que son fármacos anticonvulsivantes, ¿tá? Carbamazepina, fenitoína, ácido valproico, fenobarbital y lamotrigina. Clozapina y litio, que se utilizan para trastornos psiquiátricos, ¿sí? Después tenemos el grupo de los antibióticos, vancomicina, amicacina y gentamicina, ¿sí? Monitoreamos digoxina, un fármaco que ya estuvimos viendo algo la clase pasada, vamos a ver algo más hoy, y el ejercicio de la clase de hoy de hecho es de digoxina. ¿Tá? Monitoreamos fármacos inmunosupresores como ciclosporina y tacrolimus, y monitoreamos también teofilina, que se utiliza en la apnea del recién nacido. Esta es la solicitud de dosificación, si bien hoy en día, por suerte, tenemos una solicitud electrónica, ¿tá? Esta era la solicitud que utilizábamos, y en verdad hoy en día lo que pedimos son los mismos datos, pero de forma electrónica, ¿tá? Por un lado, todo lo que son datos que identifican al paciente, ¿sí? Pero después pedimos un montón de datos, que hay veces que nos da bastante trabajo poder obtenerlos, respecto a lo que es el tratamiento, ¿tá? Porque justamente la idea es no solamente determinar la concentración, sino poder hacer una devolución, ¿tá? Un comentario farmacoterapéutico, con alguna sugerencia para lo que es el equipo médico. ¿Ah? Entonces, bueno, obviamente, cuál es el fármaco a monitorear, cuál es la marca comercial, ¿sí? Cuál es la vía en la que se administra, ¿sí? Datos respecto a cuál es la dosis que recibe, cómo está distribuida esa dosis, cuándo fue la última vez que la tomó, para poder determinar, ¿sí? Con el dato de la última dosis y el momento de extracción de la muestra, poder determinar a qué corresponde esa muestra, ¿sí? Cuál es la razón del tratamiento con el fármaco y cómo evoluciona el paciente, por esto que les decía yo hoy. No solo se trata de pensar en que yo quiero que las concentraciones estén dentro de un rango terapéutico, sino que lo que yo quiero en verdad es que ese paciente en particular, ¿tá? Logre el efecto buscado en ausencia de efectos adversos, ¿sí? Otros datos clínicos de interés, como por ejemplo si el paciente tiene insuficiencia renal, si tiene insuficiencia hepática, ¿tá? Y lo que es medicación concomitante, porque ahora vamos a ver que un factor, ¿sí? Que afecta mucho lo que es la respuesta farmacocinética puede ser la medicación que recibe el paciente. ¿Tá? Y esto es lo que nosotros le devolvíamos, ¿sí? Al médico, ¿tá? El resultado, ¿sí? Con el valor de concentración, pero además, ¿tá? Un comentario farmacoterapéutico que podía hacer referencia al ajuste de dosis, no sé, a tener en cuenta otras cuestiones, ya sea respecto a la medicación concomitante o lo que pudiera surgir del análisis de esto. ¿Tá? Y esta diapo, que yo ya la usé cuando dimos dosis múltiple, pero de vuelta viene a lo mismo, ¿no? Y es a esto de la importancia de saber qué es lo que estoy midiendo. ¿Tá? Y cuando yo estoy pretendiendo hacer un ajuste de dosis basada en esta medición, sin duda que cobra una importancia
enorme, ¿tá? Saber qué es lo que mido, y por eso esto que yo les decía de pedir que se nos informe cuándo fue la última vez que el paciente recibió la medicación, ¿tá? Y cuándo se extrajo la muestra, ¿tá? Lo mismo que también cuándo inició el tratamiento con este fármaco, ¿tá? Porque no es lo mismo si yo monitorizo la concentración a predosis que si la monitorizo en otro momento del día, ¿tá? No es lo mismo si yo monitorizo la concentración cuando el paciente empezó a tomar la medicación ayer que cuando el paciente alcanzó el estado estacionario, porque yo espero que ese sistema evolucione de forma disímil, ¿tá? Y por lo tanto, si yo no tengo en cuenta todas estas cosas, el comentario, la sugerencia que puedo estar haciendo, ¿tá? Puede no ser la mejor para ese paciente. Ahora sí, ¿tá? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿tá? De factores que hay que tener en cuenta, ¿tá? Como factores que pueden justamente provocar variabilidad, y vamos a empezar por lo que es las interacciones, ¿tá? Yo les decía lo importante de conocer la comedicación del paciente, ¿tá? Pero no solo la comedicación, sino por ejemplo también el consumo de plantas medicinales y el consumo de ciertos alimentos, capaz que un poco vinculado a algunos grupos de fármacos en específico, ¿tá? Entonces, ¿por qué la comedicación? Bueno, porque ustedes saben que, como hablábamos hoy, ¿no? Una vez que el medicamento ingresa al organismo, ¿sí? Este va a sufrir varios procesos y entre ellos va a ser metabolizado para luego ser eliminado, ¿tá? Algunos fármacos pueden, debido a su polaridad, eliminarse de forma incambiada, pero una gran mayoría de fármacos sufren metabolismo, y este metabolismo está determinado por enzimas, ¿tá? Y dentro de las enzimas metabolizadoras, el grupo más grande, ¿tá? O sea, el grupo de enzimas que metaboliza la mayor cantidad de fármacos son las enzimas del citocromo P450, ¿tá? Que se denominan CYP y tienen un número y una letra, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la CYP1A2, la CYP1219, la CYP129, etcétera, etcétera, ¿tá? Y lo que tenemos también es que hay un montón de fármacos que pueden actuar tanto como inhibidores como inductores enzimáticos de estas enzimas, ¿tá? Entonces, fíjense en lo importante que es conocer, ¿tá? Si el paciente, además de estar recibiendo el fármaco que yo quiero monitorear, está recibiendo además algún fármaco que sea inductor enzimático, inhibidor enzimático, conocer cuánto hace que lo está recibiendo y durante cuánto tiempo más lo va a recibir, ¿tá? Imagínense que si es una medicación crónica, ¿tá? Y el paciente va a recibir de por vida o por un tiempo muy prolongado, el fármaco que estamos midiendo, así como otro fármaco que sea inhibidor, es una cosa, ¿tá? Porque yo voy a alcanzar un equilibrio, ¿tá? En el que el sistema va a evolucionar estando el paciente recibiendo esos dos medicamentos. Sin embargo, hay mucha medicación que entra por un tiempo muy breve en la terapia y después sale, ¿tá? Como por ejemplo, si pienso acá, ¿no? En la claritromicina o el ketoconazol, ¿tá? Son fármacos que en general el paciente los recibe por algo puntual, ¿tá? Y hablando, por ejemplo, de claritromicina, ¿sí? Acá tenemos el resultado, ¿no? De la medición de concentraciones, ¿sí? En pacientes, ¿tá? Pacientes que estaban en tratamiento con midazolam, ¿sí? Y se les administra claritromicina, ¿tá? Entonces ven que los puntitos blancos son los pacientes control, o sea, sujetos en los que no recibieron claritromicina, y los puntitos en negro, el gráfico de los puntitos en negro nos muestra cuando sí recibieron la claritromicina, ¿tá? O sea, recibieron claritromicina 2 veces al día durante 7 días, ¿sí? Y se realizó esta curva de concentraciones, ¿tá? Por un lado tenemos los pacientes que recibían el midazolam intravenoso y midazolam por vía oral, ¿tá? Y la claritromicina, si se acuerdan de la tabla anterior, ¿tá? Es un inhibidor enzimático, ¿tá? Un inhibidor enzimático de justamente la enzima que metaboliza al midazolam. Entonces, como pueden ver, ¿sí? Las concentraciones de midazolam
cuando los pacientes reciben claritromicina, ¿tá? Son sensiblemente mayores en los dos casos que cuando el paciente no recibe claritromicina, ¿tá? Y este es, por ejemplo, un fármaco que, como yo les decía, no suele administrarse de forma crónica, ¿tá? Sino que en verdad entra en la terapia de forma puntual, ¿tá? Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esta inhibición enzimática lo que me provoca es que haya una disminución del clearance y un consecuente aumento de las concentraciones, ¿tá? Y este consecuente aumento de las concentraciones me puede llevar, entre otras cosas, a que el paciente presente efectos adversos. Otro ejemplo es ciclosporina con fenitoína, ¿tá? Y en este caso, déjame ver cuál era cuál. La línea continua es pacientes con ciclosporina pero que no recibían fenitoína, y la línea punteada es pacientes con fenitoína, ¿tá? En este caso la fenitoína, ¿sí?, es un inductor enzimático, ¿sí? Y entonces acá pueden ver cómo, ¿no? Si miramos, además están las concentraciones, los puntitos negros son concentraciones de ciclosporina medidas en sangre total, y los puntitos blancos en plasma, ¿tá? Pero si nos basamos, vamos a basarnos en los puntitos, cualquiera de los dos, los blancos, ¿tá? Pero ven cómo estas son las concentraciones, ¿sí?, en los pacientes que no reciben fenitoína, ¿tá? Y en la línea punteada vemos concentraciones de pacientes que sí reciben fenitoína, ¿tá? La inducción de las enzimas que metabolizan a la ciclosporina lo que me provoca es un aumento del clearance de ciclosporina, ¿tá? Y por lo tanto lo que vemos es una disminución de la concentración de ciclosporina, ¿tá? Otro ejemplo, y que yo les decía, no solo tener en cuenta la comedicación, sino tener en cuenta las plantas medicinales, porque hay plantas medicinales que también tienen un efecto sobre lo que es las enzimas, ¿tá? Y este es, por ejemplo, el caso de una interacción entre ciclosporina y el hipérico, ¿tá? Fíjense en que acá les marca con la flecha cuando el paciente empezó a recibir el hipérico, ¿sí? Y acá cuando el paciente dejó de recibirlo, ¿tá? Entonces lo que vemos es que hay una disminución de las concentraciones de ciclosporina, ¿tá? Porque justamente hay un aumento del clearance, ¿tá?, por una inducción del metabolismo causado por la introducción del hipérico, ¿tá? Ven que casualmente acá, ¿no?, cuando el paciente alcanzó las concentraciones más bajas, vieron que ahí dice rejection, ¿tá? Tuvo un rechazo del trasplante renal por las concentraciones tan bajitas que alcanzó por haber introducido en su terapia el hipérico. Y otro caso también es la interacción que se da entre medicamentos y alimentos, ¿tá? Por ejemplo, es el caso de las quinolonas con los lácteos, ¿tá? Porque lo que ocurre es que a nivel gastrointestinal, lo que ocurre es que se forma un quelato, ¿tá?, con calcio, y entre las quinolonas y el calcio, y entonces lo que ocurre es que la absorción es muy baja, o sea, disminuye mucho, y por lo tanto también lo hacen las concentraciones, ¿sí? Y por eso si alguien le mandan a alguna quinolona, le van a decir que justamente no la consuma con lácteos, ¿tá? Y ahí en el gráfico pueden ver cómo se ve la diferencia de concentraciones, ¿tá? Si se administra la quinolona con leche, son los puntitos oscuros, ¿tá? Con yogur son los triangulitos, ¿tá? Acá tenemos la administración con leche, ¿sí?, con yogur y con agua, ¿tá? Ven como las concentraciones cuando la administración se realiza con agua en vez de con un lácteo, las concentraciones son sensiblemente mayores. Bien. Entonces hasta acá estuvimos conversando un poco de lo que eran las interacciones medicamentosas, interacciones con plantas medicinales, interacciones con alimentos que me conducían justamente a una gran variabilidad en lo que es la respuesta farmacocinética, ¿tá?
Otro factor a tener en cuenta es la genética, ¿tá? Y un ejemplo de esto es lo que ocurre con la codeína, ¿tá? La codeína es, para que sepan nomás, es un analgésico opioide, ¿sí? Y la codeína, si bien tiene afinidad de ella por los receptores opioides, ¿tá? Su actividad está sobre todo vinculada a que mediante una enzima, que es una enzima justo que, como las que me mencionaba hoy, del citocromo P450, en particular la CYP2D6, ¿sí? Biotransforma la codeína en morfina, ¿tá? Entonces, entre un 5 y un 10% de la dosis de codeína se transforma en morfina, ¿sí? Y el efecto terapéutico de la administración de codeína se debe sobre todo a esta biotransformación, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con esto de la variabilidad genética? Bueno, que hay ciertas enzimas, muchas, que lo que tienen es una... lo que ocurre es que genéticamente, ¿sí?, está determinado la existencia de polimorfismos. ¿Qué implica esto? Bueno, que todos nosotros, ¿sí?, podemos presentar variantes genéticas, que determinen una mayor o una menor expresión de estas enzimas, ¿tá? Entonces, de acuerdo a esas variantes genéticas, para el caso, por ejemplo, de esta enzima, que es la CYP2D6, que es una de las enzimas con mayor variabilidad genética, ¿tá?, los individuos se pueden clasificar en metabolizadores normales, ¿tá?, metabolizadores pobres o metabolizadores ultra rápidos, ¿tá? Los metabolizadores pobres son aquellos que lo que ocurre es que tienen una baja expresión de la enzima o nula, ¿tá?, mientras que los metabolizadores ultra rápidos son aquellos que tienen una expresión de la enzima mucho mayor con respecto a aquellos que consideramos normales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los niveles de morfina en estos sujetos? Bueno, acá en primer lugar están viendo, ¿tá?, el primer gráfico son los niveles de codeína, ¿tá?, en la línea azul lo que vemos son los metabolizadores normales, en las líneas rojas son los metabolizadores ultra rápidos, o sea, aquellos que expresan mucha enzima, y los que están en verde son los metabolizadores pobres, que son aquellos que tienen una expresión muy baja o nula de la enzima, ¿tá? Y miren lo que pasa con las concentraciones de morfina, ¿tá? Los metabolizadores pobres prácticamente no generan morfina, ¿tá? ¿Por qué? Porque hay una expresión, como les decía, baja o casi nula de la enzima que biotransforma la codeína en morfina. Entonces estos grupos de pacientes lo que les ocurre es que si yo les administro codeína, ¿tá?, no voy a ver el efecto deseado. ¿Por qué? Porque no ocurre in vivo ese pasaje de codeína a morfina. Y por otro lado, tenemos los metabolizadores ultra rápidos, ¿sí?, en los que las concentraciones de morfina que se alcanzan son sensiblemente mayores a las que obtienen los metabolizadores normales, y por lo tanto tienen un riesgo de mayor incidencia de efectos adversos, ¿tá?, porque justamente alcanzan concentraciones mayores de morfina, ¿tá? Entonces la genética, ¿tá?, es otra cuestión a considerar, porque justamente me provoca esta variabilidad en la respuesta a nivel interindividual, ¿tá? Distintos sujetos, en función de cómo sea la expresión de la enzima CYP2D6, tendrán una respuesta, ¿tá?, farmacocinética distinta, ¿sí? O sea que las concentraciones que van a obtener, en este caso de morfina, que es el que ejerce la acción, van a ser distintas, ¿tá?, según la condición genética, ¿tá?, de esta enzima. Otros factores que me determinan variabilidad, decíamos hoy, que son el sexo y la edad, ¿tá? Y para ejemplificar esto vamos a ver un caso de digoxina, ¿tá? Estos son un poco estadísticas de lo que fue el monitoreo de digoxina durante un cierto periodo de tiempo en la unidad de monitoreo, ¿tá?, entre el 2009 y el 2014, ¿tá? Ven que más o menos monitoreábamos, o sea, en ese periodo monitoreamos casi por igual hombres y mujeres,
¿tá? Naturalmente las dosificaciones son, el número de dosificaciones es mayor en pacientes mayores de 65 años, porque la digoxina se utiliza para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular, que si bien son patologías que pueden aparecer durante la juventud, se asocian más bien a pacientes añosos, ¿sí? Y por acá lo que vemos son las dosis diarias de digoxina, ¿sí?, en pacientes menores de 65 años y pacientes mayores de 65 años, donde no se obtuvo una diferencia significativa entre estos dos grupos etarios, ¿tá? Entonces, si nos centramos en el grupo S más pequeño de pacientes menores de 65 años, lo que sí obtuvimos es que las mujeres presentaban una mayor concentración de digoxina con respecto a los hombres, ¿sí? Recibiendo dosis similares, ¿tá?, la concentración plasmática de digoxina en mujeres, ¿tá?, es mayor a la concentración plasmática de digoxina en hombres, ¿tá? ¿Y cómo se puede analizar esto? Bueno, acá vamos a una interpretación desde la farmacocinética, ¿tá? Y esto que yo les decía, que fisiológicamente no somos iguales hombres y mujeres, ¿tá? Y entonces sí, este es el modelo farmacocinético que mejor explica el comportamiento de digoxina, y de hecho, si ya estuvieron viendo cómo es el ejercicio de hoy, este es el modelo que tienen en el ejercicio de la clase de hoy, que es justamente sobre digoxina, ¿tá? Lo que ocurre en el caso de los hombres, ¿sí?, es que presentan una mayor fracción de flujo sanguíneo destinado hacia la zona del tracto urinario, ¿sí? Es decir, que tengo aumentado, ¿sí?, la fracción justamente de flujo sanguíneo destinado de plasma a la zona renal, ¿tá? Además de que poseen una mayor expresión de un transportador de flujo, ¿tá?, que es la PGP, ¿sí?, que lo que hace es trabajar en lo que es la excreción de digoxina, o sea, la eliminación de digoxina de forma incambiada, ¿sí? Entonces, en conjunto, estos dos factores, el hecho de que haya una mayor fracción de gasto cardíaco destinada hacia el riñón, ¿sí?, y que haya una mayor expresión de transportador de flujo, del cual la digoxina es sustrato, hace que los hombres, ¿sí?, tengan una mayor eliminación de digoxina con respecto a las mujeres, ¿tá? Y esto me explica por qué las mujeres, ¿sí?, presentan esa concentración plasmática mayor, ¿sí?, con respecto a los hombres. Otra cosa que ocurre, ¿sí?, es que hay un mayor reporte de toxicidad en mujeres, ¿sí?, y no solamente esto se debe a esa mayor concentración plasmática que poseen las mujeres, sino a la menor expresión de PGP que tienen las mujeres respecto a los hombres, ¿tá? La PGP no solamente se expresa a nivel renal y por lo tanto lo que va a hacer es trabajar en lo que es la excreción de digoxina, sino que la PGP se expresa también a nivel de lo que es la biofase de la digoxina, ¿sí? La biofase de la digoxina es el miocardio, ¿tá?, el músculo cardíaco, y la expresión a nivel de la PGP, la expresión de PGP a nivel del miocardio, en el caso de la mujer, es menor, ¿sí?, lo que determina que presenten una mayor concentración plasmática a nivel de la biofase, ¿tá? Sin embargo, porque también estábamos hablando de lo que era la edad, cuando analizamos las concentraciones de dioxina en los pacientes mayores de 65 años, ¿sí?, lo que obtuvimos es que las concentraciones plasmáticas, ¿tá?, entre hombres y mujeres son muy similares, ¿tá?, no había diferencias significativas, y lo que ocurre es que esta diferencia que se observa en los adultos jóvenes, ¿tá?, tanto en lo que es la expresión de transportadores de flujo como esa distribución diferencial de gasto cardíaco, ¿sí?, en el adulto mayor tiende a desaparecer, y por eso las concentraciones entre hombres y mujeres, ¿sí?, en los adultos mayores ya no son tan diferentes como lo eran en los adultos jóvenes, ¿tá?
Entonces acá vemos otro ejemplo, ¿no? En este caso de cómo la edad y el sexo, ¿sí?, pueden afectar la respuesta farmacocinética, ¿tá?, y con eso la farmacodinámica. Otro ejemplo, ¿sí?, es la variabilidad inducida por lo que es el estado clínico del paciente, ¿tá? Y en este caso tenemos a la vancomicina. ¿Qué es lo que ocurre? La vancomicina es un fármaco, es un antibiótico, ¿tá?, que se utiliza mucho en el tratamiento de infecciones por microorganismos cualquier me tranqué yo. En el tratamiento de infecciones, ¿tá?, por microorganismos, ¿tá?, y se utiliza mucho en cuadros críticos, ¿tá?, en pacientes que están con sepsis o en shock séptico, ¿tá? ¿Qué es lo que ocurre en la sepsis? Bueno, la sepsis es una evolución, ¿no?, de un cuadro infeccioso en el que el cuadro infeccioso evoluciona hasta un punto, ¿sí?, en que lo que tenemos son modificaciones importantes a nivel de lo que es la fisiología, ¿sí?, porque tiene lugar una inflamación sistémica, ¿tá?, que termina conduciendo a la falla múltiple de órganos, ¿tá? Entonces, por ejemplo, tenemos por un lado lo que son alteraciones a nivel de la permeabilidad tisular, ¿tá? Tenemos cambios en lo que es la filtración glomerular, ¿tá? Hay como si fuera una hiperfiltración y se filtra mucho más a nivel del riñón de lo que filtraría una persona sana, ¿tá? Hay, entre otras cosas, alteraciones en la UPP, y esto es lo que me acaba por determinar todos estos cambios que ocurren en consecuencia del estado clínico del paciente, es que aquellos fármacos que se eliminan renalmente, ¿tá?, tengan un aumento importante de su clearance y por lo tanto una disminución de su concentración, ¿sí? Entonces, el estado clínico del paciente me determina que la farmacocinética, ¿tá?, de los fármacos que se eliminen renalmente sea distinta, ¿tá? Y es el caso de vancomicina, que es un fármaco que se elimina justamente por excreción renal, ¿tá? Entonces acá tenemos, en verdad, esto fue un estudio en 25 pacientes, ¿tá?, que se sometieron a una administración de pacientes que estaban con sepsis severa o shock séptico, ¿tá?, en los que se les administró una dosis carga de vancomicina seguida de una infusión continua, ¿tá? Entonces acá tenemos los valores de concentración, ¿tá?, valores de creatinina y cómo era el estado clínico del paciente. Pero me voy a detener en esta diapo, ¿tá?, para no verlo con números y que sea más visual, ¿tá? ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Bueno, se inicia el tratamiento con vancomicina, como yo les decía, se daba una dosis carga de vancomicina y después se administraba la vancomicina por infusión continua, ¿sí? Pero cuando el paciente entraba en sepsis, lo que ocurría era que debido a estos cambios que yo les decía, ¿tá?, cambios en la permeabilidad tisular, ¿tá?, junto con ese aumento de la filtración a nivel renal, ¿tá?, la vancomicina que se elimina renalmente, ¿tá?, si medíamos las concentraciones, lo que veíamos era esto, ¿tá?, una caída importante de las concentraciones, ¿sí? Entonces, mediante el monitoreo, lo que detectábamos era que las concentraciones bajaban, ¿tá? Entonces, lo que se sugería era un aumento de dosis, ¿tá? Se aumentaba la dosis buscando llegar justamente a esa concentración objetivo para lograr justamente la eficacia, ¿sí? ¿Y cuál es la cuestión y lo importante del monitoreo exhaustivo en estos pacientes? Es que cuando el paciente tiene una mejoría clínica, ¿sí?, lo que va a ocurrir es que todo ese cuadro de aumento de la permeabilidad y de hiperfiltración va a revertir, ¿sí?, y por lo tanto el clearance de la vancomicina va a tender a volver a lo que era su clearance normal, ¿tá? ¿Se acuerdan que decíamos que en la sepsis el clearance estaba súper aumentado? Entonces va a empezar a disminuir el clearance y lo que vemos es que las concentraciones se disparan, ¿tá? Y entonces en este caso es importante hacer la reducción de dosis, ¿tá? Entonces en este caso, los pacientes que están en sepsis son pacientes que se monitorean literalmente todos los días, ¿tá? ¿Por qué? Porque justamente tenemos que detectar estos momentos claves en los que
¿no? El cuadro del paciente empeora y entonces capaz que el paciente venía con una concentración preciosa de vancomicina, ¿tá? Pero el cuadro del paciente empeora y entonces las concentraciones de vancomicina caen, ¿tá? Perfecto, lo medimos, subimos las concentraciones, pero después es importante ir midiendo para detectar el momento en el que se revierte esta curva, ¿sí? Y cambia de concavidad, porque lo que ocurre es que las concentraciones van a aumentar y se van a disparar, y si no hacemos la reducción de dosis, obviamente voy a terminar con un paciente intoxicado. ¿Tá? Entonces acá un ejemplo de cómo, cómo el estado clínico del paciente, ¿sí? Acaba por influir lo que es la respuesta farmacocinética a ese fármaco. ¿Tá? Por otro lado, otra cuestión a tener en cuenta es cambios en lo que es la distribución de flujo sanguíneo. ¿Tá? Entonces acá vuelvo sobre digoxina, y esto fue un poco lo que yo les comentaba hoy, de la variabilidad enorme que tenía digoxina, ¿sí? Y lo que es importante de considerar de la digoxina es que ella misma es sustrato de CYP3A4, una enzima del citocromo P450, o sea, la CYP3A4 es la enzima que la metaboliza, y además ella es sustrato de transportadores de flujo. ¿Tá? Entonces lo que le ocurre a la digoxina es que cuando se administra por vía oral puede ingresar a la sangre portal, ¿sí? O sea, a nivel del lumen intestinal, ¿sí? Se absorbe, ingresa al enterocito, ¿tá? Y puede absorberse y llegar a sangre portal. O a nivel del enterocito puede encontrarse con la CYP3A4, ¿sí? Y entonces ser metabolizada. O a nivel del enterocito, que es otro lugar en donde se expresa este transportador de flujo que ya les mencioné hoy, que es la PGP, ¿sí? Puede encontrarse con la PGP, y lo que hace la PGP en este caso es devolverla del enterocito hacia el lumen intestinal. ¿Tá? ¿Qué es lo que ocurre con digoxina? Bueno, se esperaba que en verdad, como es un fármaco que tiene una lipofilia elevada, ¿tá? Debería ser un fármaco con una biodisponibilidad alta. Sin embargo, debido a que es sustrato de esta enzima y de este transportador que actúan de forma concertada a nivel de lo que es el enterocito, ¿tá? La biodisponibilidad de digoxina no es tan alta como debería, es más bien baja, ¿sí? Y a su vez, la ciclosporina lo que puede hacer es inhibir tanto a la CYP3A4 como a la PGP. ¿Tá? Entonces lo que se espera es que a la larga, ¿sí? Haya una reducción de su metabolismo. ¿Sí? Sin embargo, ¿tá? Lo que se observa es que en pacientes trasplantados renales, estos son pacientes trasplantados renales, ¿tá? Y es un seguimiento de las concentraciones, lo que se observa es que hay una relación en lo que es el clearance aparente y la concentración de creatinina. Que si no saben lo que es la creatinina es un producto de degradación del músculo, ¿tá? Que como se excreta por vía renal, ¿sí? Se utiliza como marcador de la funcionalidad renal. ¿Tá? A todos alguna vez se deben haber hecho, ¿tá? Un funcional renal, ¿tá? Y allí lo que les informan es el valor de creatinina sérica, porque se utiliza de esa forma, ¿no? Como un marcador de la funcionalidad renal. ¿Tá? Niveles altos de creatinina en circulantes, o sea, en plasma, ¿tá? Lo que me evidencian es, si bien hay que tener en cuenta muchas consideraciones, me evidencian una disminución de la funcionalidad renal. ¿Tá? Entonces lo que se observó en estos pacientes es que hay una relación lineal entre lo que es el clearance, ¿tá? Y la creatinina sérica. ¿Tá? Entonces se propone que en verdad lo que ocurra en el caso de los pacientes trasplantados, ¿sí? Es que la ciclosporina, ¿tá? No adecúa su clearance, ¿tá? Por una modulación de la CYP3A4 y la PGP, sino que en verdad el clearance de ciclosporina se ajusta según la evolución clínica de ese riñón trasplantado. ¿Y esto por qué? Ahora lo vemos, acá en verdad lo que vemos son las concentraciones de Valle, y entonces vemos que la relación es lineal pero opuesta a la de hoy, ¿sí? Y por acá lo que tenemos es el glomérulo de una rata, porque otra consideración de la ciclosporina es que se usa para
el trasplante renal, para evitar el rechazo del trasplante renal, pero ella misma puede provocar nefrotoxicidad. O sea que ella misma es capaz de dañar ese órgano que yo estoy queriendo preservar. Y esto es el glomérulo de una rata, sin exposición a ciclosporina y expuesto a ciclosporina. Pero ¿por qué hablamos de esta, de que justamente la redistribución de flujo, ¿no?, que ocurre con el trasplante renal sea lo que me termina modulando el clearance de ciclosporina? Bueno, este modelo se les debe sonar familiar porque fue el que vieron en el ejercicio de tacrolimus, pero que lo usamos también para explicar los resultados de ciclosporina, ¿sí? La ciclosporina en este caso, como se elimina por la enzima CYP3A4, ¿sí? Esta se expresa a nivel de lo que es intestino e hígado, ¿sí? O sea que tenemos por acá, y por acá tenemos el riñón, que es el órgano trasplantado, y que queremos preservar, pero sobre el cual la ciclosporina puede ejercer un efecto adverso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la evolución del trasplante? Al principio, cuando recién se trasplanta el órgano, ¿sí?, ese órgano no es irrigado, ¿no? Porque cuando recién se mete el órgano ahí, todavía no se irriga, digamos, O sea que tenemos todo nuestro flujo sanguíneo está destinado a todo lo que es el resto del organismo. Pero conforme ese trasplante evoluciona favorablemente, lo que empieza a ocurrir es que hay una irrigación, ¿sí?, de ese órgano, y por lo tanto el propio trasplante lo que provoca es que haya una redistribución del flujo sanguíneo, ¿sí? Porque para yo empezar a irrigar este órgano, ¿sí?, lo que tengo que hacer, como en verdad el volumen sanguíneo es el mismo, lo que voy a hacer es redistribuir el flujo, ¿no? Va a disminuir el flujo que está destinado hacia otras zonas del organismo para comenzar a irrigar este órgano, ¿sí? Como consecuencia de eso, órganos que van a disminuir su irrigación, al igual que todos los demás, es intestino, la zona esplácnica, ¿sí? Y esta disminución de la irrigación hacia la zona esplácnica para poder irrigar justamente la zona renal, lo que me va a provocar es que tenga lugar, ¿sí?, si yo disminuyo la irrigación hacia esta zona, lo que voy a estar disminuyendo es el clearance de ciclosporina. Entonces, a medida que el trasplante evoluciona favorablemente, lo que ocurre es que mejoran los niveles de creatinina sérica, y ahí voy a volver al gráfico, a medida que el trasplante evoluciona favorablemente, lo que yo tengo son niveles de creatinina séricas cada vez más bajos, y tengo también entonces clearance aparentes cada vez más bajos. O sea que en verdad, la buena evolución del trasplante me determina un ajuste del clearance, así como una mala evolución de la misma forma. Y a su vez esto que yo les decía de que hay que considerar los efectos adversos de ciclosporina, que justamente son nefrotoxicidad, y por lo tanto la ciclosporina es capaz de vasoconstreñir a este nivel, ¿sí? Y entonces nuevamente, si yo vasoconstriño acá, lo que voy a tener es otra vez una redistribución de flujo sanguíneo, y esa redistribución de flujo sanguíneo me va a modificar el flujo sanguíneo hacia la zona esplácnica, que es la que me interesa a mí porque es la zona, el sitio de metabolización de ciclosporina, y lo mismo, pues si yo provoco una vasoconstricción a este nivel, lo que voy a ver es un aumento de los niveles de creatinina, y un aumento de los niveles de creatinina se va a ver acompañado de un aumento del clearance por esto mismo. Una vasoconstricción a este nivel, ¿sí?, me provoca una redistribución de flujo, con un aumento del flujo destinado hacia la zona esplácnica, y por lo tanto una mayor eliminación de ciclosporina. Entonces la ciclosporina es un caso en el que la redistribución de flujo que tiene lugar con la evolución del trasplante, así como con la aparición o no de efectos adversos del fármaco, me determina cambios en lo que es la respuesta farmacocinética de este fármaco. Bueno, ahí estaban todas las.
Otro ejemplo, ¿tá?, es el de fenitoína, ¿sí? Y en este caso lo que les voy a contar de fenitoína fue lo que ocurrió durante un ensayo clínico, ¿sí?, con 12 voluntarios sanos, ¿tá?, en los cuales, inesperadamente, de estos 12 voluntarios sanos, 6 presentaron un efecto adverso, que es la aparición de rash cutáneo, ¿tá?, que es un efecto adverso que, si bien ocurre en los pacientes con fenitoína, es un efecto adverso con una incidencia baja, ¿tá?, y en este caso se presentó en el 50% de los voluntarios, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la fenitoína? Bueno, esto es esquemáticamente cómo obtiene lugar el metabolismo de este fármaco, ¿tá? Pero no me voy a adentrar mucho en eso, solamente comentarles que durante la formación, durante el metabolismo de fenitoína, se pueden formar compuestos que son altamente reactivos, como es el arenóxido y las quinonas, ¿tá? Y son la formación de estos dos compuestos las que se asocian con que se desencadenen este tipo de reacciones cutáneas, ¿tá? A su vez, en el metabolismo de fenitoína hay varias enzimas involucradas y todas estas enzimas se expresan de forma polimórfica, ¿tá? O sea que todas, o sea que en la población podemos tener individuos que se consideren metabolizadores rápidos o metabolizadores lentos para estas enzimas, y eso me determina, ¿sí?, cambios en la formación justamente de estos metabolitos, ¿tá?, que se asocian con desencadenar reacciones adversas, ¿tá? Entonces, por un lado tenemos estas enzimas que son CYP129 y CYP1219, ¿tá? Por otro lado tenemos la epoxidrohidrolasa, y por otro lado tenemos la catecol o metiltransferasa, ¿tá? La formación de este arenóxido está mediada por la CYP, estas dos CYP que yo les comentaba, ¿tá? Pero a su vez, una vez que se formó el arenóxido, este arenóxido tiene dos rutas, ¿tá?, para detoxificarse. Una es que se forme este metabolito que se llama para-hidroxifenitoína, y la otra es que se forme un dihidrodiol, y acá entra en juego la epóxido-hidrolasa, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió cuando estos voluntarios presentaron este efecto adverso? Lo que se hizo fue realizar la genotipificación para estas enzimas, ¿tá? Y fíjense en lo que obtuvimos. La mayoría de los individuos que tuvieron, los que están marcados con naranja, son los individuos que tuvieron el rash cutáneo. La mayoría de los individuos que tuvieron el rash cutáneo tenían una actividad disminuida para la enzima epóxido-hidrolasa, ¿tá?, que se acuerdan que era esta ruta de detoxificación, ¿tá?, del arenóxido, ¿tá? Entonces, al estar disminuida, ¿sí?, esta ruta de detoxificación, lo que puede ocurrir es un acúmulo de ese arenóxido, ¿sí?, y entonces tener lugar justamente esta reacción adversa. Sin embargo, teníamos por acá una voluntaria, en este caso era una mujer, que a pesar de que tenía aumentada, ¿sí?, o sea, no la tenía normal, tenía la actividad de esa enzima aumentada, no fue capaz de detoxificar suficientemente ese compuesto reactivo que es el arenóxido, y presentó el rash, ¿tá? Y ahora vamos a ver un poco por qué puede haber sido en esta mujer. Y en el otro caso que nos llamaba la atención era este sujeto, ¿tá?, que a pesar de que la tenía disminuida, no presentó el rash, ¿tá? Y esto se asocia con que era un metabolizador lento, PM viene de Poor Metabolizer, era un metabolizador lento para la CYP129, ¿tá? O sea que, si bien esta ruta de acá la tenían enlentecida, también tenían enlentecida la formación de este arenóxido. O sea que formaba lentamente el arenóxido y también lo detoxificaba lentamente, pero justamente formarlo lentamente fue lo que le evitó la aparición de estos efectos. Un análisis de todos estos resultados, en verdad, lo que nos llevó a concluir es que la génesis de la aparición de este tipo de reacciones está determinada de forma multifactorial, ¿tá? Porque, por ejemplo, lo que están viendo acá, ¿tá?, es el metabolismo de los estrógenos, ¿tá?
en el metabolismo de los estrógenos se forman compuestos que también son arenóxidos o quinonas. Por lo tanto, las mujeres de por sí, las mujeres que están en edad fértil o aquellas que están en tratamiento anticonceptivo, tienen mayor predisposición a presentar este tipo de reacciones, ya que las mismas se dan por un acúmulo de estos intermediarios reactivos, y el caso de esta mujer que yo les decía que a pesar de tener la actividad de la epóxido-hidrolasa aumentada no lo presentó, era una mujer recibiendo tratamiento anticonceptivo. El otro factor importante es la predisposición genética, el hecho de tener una actividad disminuida de la epóxido-hidrolasa, y a su vez una actividad aumentada de la enzima que formaba el arenóxido, y también lo que vimos fue una formación rápida de arenóxido vinculada a un ingreso muy rápido de la fenitoína, vinculado a que había ciertas diferencias en lo que era el perfil de disolución de las dos marcas comerciales que recibían los individuos. Pero en este caso lo que vemos es cómo distintos factores, ¿sí?, acaban condicionando cómo es el metabolismo de la fenitoína, y esto condiciona la aparición de un efecto adverso como es el rash cutáneo. Y por último, el ejemplo del ácido valproico, ¿sí?, que es otro fármaco anticonvulsivante, ¿sí?, y que en la clínica los problemas, ¿no?, digamos, que se ven en la clínica es el tema de las oscilaciones pico-valle por un lado, y por otro lado la aparición de hiperamonemia, vinculado a lo que es las oscilaciones pico-valle. Comentarles que estos son en celeste, en azul, es el perfil, ¿no?, de la formulación de liberación convencional, una formulación de liberación inmediata, que el problema justamente es que esta oscilación pico-valle tan grande expone a los pacientes a que puedan presentar ineficacia en los valles, ¿sí?, alcanzando concentraciones muy bajas y por lo tanto la aparición de crisis convulsivas y la aparición de efectos adversos en los picos, ¿sí? Entonces, en el mercado hay dos formulaciones de liberación modificada, ¿sí?, que justamente es la administración de estas formulaciones de liberación modificada cada 12 horas, lo que permitía era una disminución de esta oscilación pico-valle. La que están viendo acá en violeta, ¿sí?, es la misma marca, la que veían en azul era el Valcote de liberación inmediata, y acá en violeta tenemos el Valcote de liberación prolongada, ¿sí? El problema que tenía esta formulación es que perdía biodisponibilidad y por lo tanto había que hacer un ajuste de dosis, y esta otra formulación que aparece como formulación TEST, ¿sí?, es lo que hoy es el DDPA de liberación prolongada, ¿sí?, que justamente no tenía este problema de pérdida de biodisponibilidad, y entonces no era necesario realizar el ajuste de dosis. Vieron que en todos los casos el sujeto recibe 500 miligramos cada 12 horas, pero el problema del Valcote era este, ¿no?, que había una pérdida de biodisponibilidad y entonces podían alcanzarse concentraciones ineficaces en los valles. Entonces, por un lado, este problema, ¿sí?, y a su vez estos picos estaban también vinculados a este segundo problema que existe en la clínica, que es la aparición de hiperamonemia. Si vemos los efectos adversos del ácido valproico, vemos que la encefalopatía por hiperamonemia es un efecto adverso que aparece ocasionalmente, y está vinculado un poco a cómo el ácido valproico puede modificar tanto su ruta de metabolización, y a su vez puede modificar los niveles de ciertos componentes endógenos, y esto determinar la aparición de la hiperamonemia. Entonces, comentarles respecto a lo que es el metabolismo de este fármaco,
que tiene distintas vías, siendo la principal la glucuronidación, pero lo que me interesa es que la glucuronidación junto con la beta-oxidación, pero lo que ocurre es que hay una ruta, ¿sí?, alternativa, que en vez de ser la beta-oxidación que ocurre a nivel mitocondrial, es la omega-oxidación que ocurre a nivel del citosol. ¿Tá? ¿Qué es lo que ocurre para que tenga lugar la beta-oxidación? Que la sigue el ácido valproico porque es un ácido graso, pero la beta-oxidación es un proceso que ustedes ya conocen porque la siguen todos los ácidos grasos, ¿tá? Es que para poder ingresar a la matriz mitocondrial, ¿sí? Para poder ingresar a la matriz mitocondrial, ¿sí?, necesita utilizar cofactores como es la coenzima A, ¿tá? Y una vez, y también necesita utilizar un transportador que es la carnitina. ¿Tá? ¿Qué es lo que ocurre? Que durante el tratamiento con ácido valproico, ¿sí?, lo que tenemos es una depresión de carnitina. ¿Por qué? Porque la valproilcarnitina, que es justamente el valproico unido a la carnitina, lo que puede afectar es la reabsorción, ¿sí?, de esta carnitina. Entonces, como sin querer entrar muy en detalle, durante el tratamiento crónico con ácido valproico lo que podemos ver es una depresión de la carnitina. La carnitina, ¿tá?, es necesaria para que el ácido valproico pueda ingresar a la mitocondria, ¿sí?, donde ocurre la beta-oxidación. ¿Tá? Si disminuye la carnitina, no puede entrar el valproico a la beta-oxidación, pero tampoco pueden entrar otros ácidos grasos, porque este mecanismo que utiliza el valproico es el mismo que utiliza cualquier otro ácido graso. Entonces, como consecuencia, disminuye la beta-oxidación en general. Si disminuye la beta-oxidación en general, también me disminuyen los niveles de acetilcoenzima A. ¿Qué ocurre con la acetilcoenzima A? Bueno, cuando se junta con el glutamato, forman el N-acetilglutamato. Y este N-acetilglutamato, lo que ocurre es que la enzima CPS1, que es la primera enzima del ciclo de la urea, está relativamente inactiva en ausencia de N-acetilglutamato. O sea, el N-acetilglutamato es un regulador alostérico positivo de la CPS1, ¿sí? Y como ustedes saben, el ciclo de la urea es la ruta de detoxificación que tenemos del amoníaco. ¿Tá? Entonces, por un lado, ¿no?, esta disminución de carnitina me provoca una disminución de beta-oxidación. Esta disminución de la beta-oxidación me disminuye los niveles de acetil-CoA. Al disminuir los niveles de acetil-CoA, me disminuye los niveles del N-acetilglutamato, que me importa porque es un regulador alostérico positivo de esta enzima, ¿tá? Y entonces sin este regulador alostérico, la CPS1 está poco activa y por lo tanto voy a tener disminuido lo que es el ciclo de la urea, y además, debido a justamente esta disminución de la beta-oxidación por la disminución de carnitina, yo les decía que el valproico puede tomar una ruta alternativa, que es la omega-oxidación. La omega-oxidación conduce a la formación de un metabolito, y ese metabolito lo que hace es inhibir esta enzima. ¿Tá? O sea que por esta depresión de carnitina, ¿tá?, como consecuencia estoy, por un lado, no formando de forma suficiente un regulador alostérico de esta enzima, pero a su vez estoy formando un inhibidor de esta enzima. Entonces, lo que tengo es una inhibición del ciclo de la urea. Como consecuencia, tengo un aumento de los niveles de amonio. ¿Tá? Miren qué lindo, había un montón de cosas. Si aumentan estos niveles de amonio, ¿tá?, tengo que considerar dos cosas. ¿Tá? Por un lado, que el amonio, ¿tá?, puede dar lugar a la formación de glutamato, y el glutamato es un aminoácido excitatorio, ¿tá?, y por lo tanto pueden aparecer convulsiones, y esto era lo que yo les decía de los efectos adversos que se veían, ¿tá?, con el uso de formulaciones de liberación inmediata, ¿sí?, que los pacientes tenían esos picos, ¿tá?, y
alcanzaban concentraciones muy altas, sí podían llegar a presentar convulsiones, que no son porque el valproico en sí provoque convulsiones, sino que por todo esto que les expliqué recién, ¿tá? En el uso crónico con valproico puede haber una disminución del ciclo de la urea, un acúmulo de amoníaco, y esto da lugar a la aparición de convulsiones. ¿Tá? Entonces, en correlaciones entre lo que son los niveles de amonio y los niveles de ácido valproico, obtuvimos una relación como la que pueden ver en este primer gráfico, ¿sí? O sea que a mayor concentración de ácido valproico, mayor concentración de amonio, ¿tá? Lo mismo para ese metabolito tóxico que yo les decía que se formaba cuando se desviaba el metabolismo, ¿tá? Y entonces las alternativas o las medidas para solucionar este problema eran, por un lado, evitar la oscilación pico-valle, para evitar que se alcanzaran esas concentraciones altas de ácido valproico, y por otro lado, suplementar con carnitina, porque la carnitina es algo que se puede administrar de forma exógena. Y entonces acá, por ejemplo, ven los resultados que se obtuvieron en un paciente que cambió de la formulación de liberación inmediata a la formulación de liberación prolongada, ¿tá? Y como pueden ver, el área bajo la curva, ven que se mantuvo con las dos formulaciones, ¿tá? La fluctuación pico-valle naturalmente disminuyó, porque se acuerdan de los primeros gráficos que vimos hoy, en donde en verdad la fluctuación pico-valle prácticamente era nula con la formulación que ahí decía test, que es el DDPA 500, pero miren cómo cambió la concentración de amonio, ¿no? Pasó de 143 a 54. Y este otro ejemplo, ¿sí?, es donde no hubo cambio de la formulación, sino que simplemente se agregó lo que es carnitina a la terapia. ¿Tá? Entonces miren cómo cambiaron las concentraciones de ácido valproico, ¿tá? Disminuyó prácticamente a la mitad, ¿tá? Y miren cómo cambiaron las concentraciones de amonio con el agregado de carnitina. ¿Tá? Entonces en este caso vieron que el valproico no solamente modificó su propia farmacocinética, sino que modifica también él mismo la respuesta farmacodinámica, porque acaba aumentando los niveles de amonio y dando lugar a la aparición de este efecto adverso. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles son un poco las conclusiones, ¿no? Que era la idea de lo que queríamos transmitirles con un poco todos estos ejemplos, ¿no? Es que la farmacocinética, ¿no? Sin duda que para poder realizar monitoreo terapéutico necesitamos conocimiento, ni que hablar que de farmacocinética hay mucho, ¿tá? También de farmacología, ¿tá? Pero la farmacocinética es una herramienta valiosa siempre y cuando la interpretemos correctamente, ¿no? Entonces, no se trata solamente de medir concentraciones, sino que tengo que saber qué concentraciones medir y dónde medirlas y cuándo, ¿no? Entonces, ¿qué concentración medir? Medir solamente la concentración de un fármaco, ¿tá? Medir la concentración solamente del metabolito, medir la concentración de un fármaco, de un metabolito y de una sustancia endógena, ¿tá? Por ejemplo, para el caso último del ácido valproico, es de suma utilidad no solamente medir los niveles del fármaco, también podría medir los de metabolito, porque les mostré que había una relación entre los niveles del metabolito tóxico y el amonio, pero en verdad solamente midiendo los niveles del fármaco y de una sustancia endógena como es el amoníaco, ¿tá? Ya puedo realizar un ajuste mucho más certero, porque yo puedo tener al paciente con concentraciones adecuadas, debido a lo que hablábamos hoy de que hay rangos terapéuticos estipulados. Entonces puedo considerar que las concentraciones son adecuadas, sin embargo el paciente puede estar presentando niveles de amonio elevados. ¿Tá? Entonces, ¿concentración de qué mido? ¿Tá? Eso va a depender un poco de cada fármaco. ¿Dónde las mido? Las mido concentraciones en plasma, mido concentraciones en sangre total, mido concentraciones en saliva, mido concentraciones en la biofase. ¿Tá? Hablábamos de que muchas veces la biofase es un sitio inaccesible y por eso recurrimos a medir otras concentraciones que son más accesibles, ¿tá? Como son el plasma y la sangre, ¿tá? Y esto lo podemos hacer porque hay una relación justamente entre lo que es concentración en plasma y el resto de los compartimentos, ¿tá?
Y después, sin duda que, por todo lo que les mostré hoy, no van a dudar de que hay que tener en cuenta todos aquellos factores que pueden afectar la farmacocinética, pero también vieron que hay algunos que pueden afectar directamente la farmacodinamia, ¿tá? Y ahí algunos de los que nombramos, ¿tá? Pero entonces, nada, terminar con eso, ¿no? Que en verdad el conocimiento que tenemos de farmacocinética es clave, y es clave también la interpretación que nosotros hacemos de los datos que obtenemos, ¿no? Conocer cuándo los obtenemos, de dónde vienen, pacientes en estado estacionario, no en estado estacionario, con qué factores que pueden afectar la farmacocinética y demás. Bien, y por ahí terminamos. Los escucho si tienen alguna duda. Felicitaciones, Natalia. Gracias, Pietro. Muy buena la presentación. Después de esta presentación no cabe duda de que muchos estudiantes van a estar deseando exonerar, salvar primero farmacocinética, incluso exonerar el examen para poder, ni bien su régimen de previatura lo disponga, la realización del curso de monitoreo terapéutico de medicamentos. Es realmente apasionante usar la farmacocinética en casos concretos, como tú estuviste mencionando. Es importante decirle que Natalia, trabajando en la unidad de monitoreo de medicamentos, participó activamente en los resultados que les mostró del ácido valproico y amoníaco, una investigación liderada por la doctora Cecilia Maldonado en sus trabajos postdoctorales, y todo bajo la coordinación general de la doctora y profesora Marta Vázquez, que ustedes conocerán en el curso de farmacoterapia el semestre siguiente a este.